del cerebro va a empezar a no tener los nutrientes ni tampoco la oxigenación adecuada, entonces va a necrosarse, ¿no? Se va a morir esa zona del cerebro. Luego, tienen que saber también, es importante este término, eh, que por ejemplo acá en el cerebro hay una interrupción del flujo sanguíneo específicamente en esta zona, pero lo que está alrededor también va a tener, va a sufrir esa falta de irrigación, pero se va a mantener mediante irrigación colateral. Esto se le conoce como zona de penumbra, ¿ya? Ese es un concepto que tendrían que tenerlo en mente, ¿no? Si es que le llegaran a preguntar. Acá vemos en esta imagen que hay dos formas en las cuales se puede interrumpir la irrigación. Uno, porque se rompió el vaso, por ejemplo, acá y sale la sangre, y bueno, obviamente si esta región está irrigada por este vaso, la sangre se escapa y pues no le llega como le debería llegar. Ese es uno. Y la otra forma es mediante una obstrucción. Imaginemos que acá hay un trombo, se forma un trombo y este no permite el paso de la sangre de un lugar a otro. Entonces, acá va a haber, pero acá ya no por el trombo. Entonces, toda esta zona se va a infartar, ¿no? Se va a infartar. No va a tener irrigación, ¿sí? Entonces, acá tenemos los dos, como que las, los dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno es el hemorrágico y el otro es de tipo isquémico, ¿ya? Eh, ya hasta ahí estamos bien. Luego tienen que saber ustedes los factores de riesgo. Obviamente, una persona que es hipertensa es el principal factor de riesgo. En casi todas las clasificaciones que vamos a ver acá más adelante, tienen que saber que una hipertensión, un paciente hipertenso mal controlado es muy seguro que va a llegar a desarrollar lo que es un ACV, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, es parte de las complicaciones del ACV, como habíamos comentado, ¿no? Afecta al corazón, ¿no? Lo modifica, recuerden que teníamos lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, también genera daño renal, ¿no? Al final el paciente puede terminar con enfermedad renal crónica, y otra de las complicaciones es que afecta a nivel cerebral, ¿no? ¿Cómo? Mediante el infarto en este caso, ¿no? Pacientes mayores de 65 años, pacientes los hombres también están mayor predispuestos, están más predispuestos a tener un infarto. Pacientes diabéticos, pacientes que tienen tabaco, fuman, tienen dislipidemias, consumen alcohol, drogas, sobre todo cocaína. Yo sí he visto un caso de un paciente de que era joven, 20 años, era de la selva y me mandaron a hacer historia clínica, pues, y no se le encontraba, o sea, no era hipertenso, no era nada el hombre. Entonces yo no sabía de dónde venía ese factor de riesgo para que tuviese un, un infarto. Y se me pasó preguntarle por si ingería sustancias tóxicas, ¿no? Y luego me volvieron a mandar la historia clínica, obviamente, diciéndome, ¿por qué no le preguntaste eso? Y pues, en un inicio el paciente, no, o sea, me dijo solamente es marihuana, pero marihuana no es un tanto como la cocaína como tal. Y luego voy con el residente y resulta que sí, pues, pero lo dijo en otro término. El residente se lo preguntó de la siguiente manera: ¿te pasas la manti? Algo así. Es una anécdota de las tantas. Entonces, la cocaína, tómenlo en cuenta. Personas que tienen tía previos, que luego vamos a explicar qué es un tía. Es un accidente isquémico transitorio, ¿ya? Eso es la definición y luego lo vamos a explicar más adelante. Luego tenemos lo que es estenosis carotidia sintomática, cardiopatías, arritmias, sobre todo fibrilación auricular. Por eso siempre los pacientes que tienen FA los anticoagulan. ¿Por qué? Porque tienden a formar trombos y estos trombos viajan y pues ocluyen algún vaso del cerebro y pues ahí quedó, ¿ya? El paciente. Entonces estos son factores de riesgo. Y bueno, vamos a pasar a hablar de la clasificación. Como ya les expliqué, lo dividimos en dos partes, por lo general, en isquémico y en hemorrágico. Tienen que saber que el isquémico es el tipo más frecuente, ¿ya? El isquémico, a su vez, se va a subdividir en lo que es el TIA,
que es lo que ya les he comentado, y lo que es el infarto cerebral como tal, que vemos que es lo más frecuente, ¿ya? El día va a tener la misma clínica de un infarto cerebral, pero ¿qué pasa? Que va a tener una recuperación en menos de 24 horas y esta recuperación va a ser total. Es decir, en la mañana el paciente estaba con disartria, tenía hemiplegia, todo lo que tú quieras, lo llevan a la emergencia, horas después como nuevo, sale del hospital parado. Entonces, no es tanto así, pero quiero que tengan esa referencia de que un día se recupera en las primeras 24 horas. Por otra parte, un infarto obviamente te dura más y la clínica no se va, se queda, ¿no? En el día es reversible. Entonces, en el infarto cerebral vamos a tener a su vez tipos, ¿no? Distintas etiologías. La primera es la aterosclerosis de los grandes vasos, que son las placas de ateroma, sobre todo si son inestables, ¿no? Estas placas de ateroma inestables, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento se pueden romper. Entonces, si se rompen, se libera lo que tenían, la placa como tal, y sobre todo con las células del mismo que están dentro de la sangre como tal, pues se hace un montículo, más las plaquetas y todo lo demás, es un montículo, un trombo, y obstruye los vasos, ¿ya? Entonces, eso básicamente sería su causa. Luego tenemos el cardioembolismo, que la principal causa es las arritmias las arritmias como tal, sobre todo la FA, que se forma un trombo y bueno, este trombo viaja, pues llega a algún vaso del cerebro. Entonces, por eso se le conoce como cardioembolismo, ¿no? Porque el trombo se origina en el corazón y luego viaja, ¿ya? Entonces, esa sería otra razón por la cual tendríamos un infarto cerebral. La otra es indeterminado, nunca llegan a la causa. Le hacen los exámenes, le hacen todo lo que tienen que hacerle y nunca dan con la causa, ¿no? Enfermedades de pequeños vasos, que van a ser lesiones que van a medir menos de 1,5 centímetros, van a ser súper chiquititas. Por eso se le conoce como enfermedad de pequeño vaso. Y no implica de que por más que sean chiquititas, no generen grandes lesiones, ya porque va a depender en qué zona está como tal. Entonces, eh, ahí tenemos enfermedad de pequeños vasos. Y otras causas puede ser, por ejemplo, de tipo infecciosas, por malformaciones. em, Autoinmunitarias, por ejemplo. eh, ¿Qué más? Infecciosas, autoinmunitarias, ¿no? Distintas, ajenas a lo que ya he mencionado. Luego, por otra parte, tenemos la hemorrágica, o sea, la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica, la cual es un 15 a un 20% y, o sea, es menos frecuente que la isquémica como tal, pero acá se subdivide en dos, la intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. En relación a la hemorragia intracerebral, la principal causa va a ser la hipertensión arterial, ¿ya? Esa va a ser la causa primaria. Las causas secundarias van a ser por traumatismos, ¿ya? Encefalocranianos. Pueden al final o sea, el paciente terminar con una hemorragia intracerebral, ¿ya? Luego tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea, la cual eh, su principal causa son los aneurismas, ¿ya? Y la segunda causa va a ser las malformaciones arteriovenosas. Y acá como un datito adicional tienen que recordar que los aneurismas, por lo general, se forman en la arteria cerebral anterior, sobre todo en la parte, la de tipo comunicante. En esas zonas, por lo general, es donde abundan no abundan, sino son más frecuentes los aneurismas, ¿ya? Entonces acá está en un cuadrito, en la rotura de los aneurismas intracraneales es más frecuente en la arteria cerebral anterior, la de tipo comunicante, ¿ya? Entonces hasta ahí estamos bien. Luego tenemos acá la etiología, lo que ya les he mencionado, ¿no? De esta partecita de acá, acá está más detallado. Como les había comentado, un ictus aterotrombótico o por placas aterosclerosis, ¿no? Aterosclerosis de grandes vasos va a ser lo mismo que acá. Acá está como aterotrombótico, pero, o sea, asocian, ¿no? Como ya les había mencionado, es producto de una aterosclerosis que puede estar bien en la bifurcación de las arterias carotídeas y obviamente la causa más clásica es la hipertensión arterial, ¿ya? Y la diabetes, el tabaquismo, como les había comentado. Ya.
eso es lo más importante porque ya el resto lo van a leer. Luego tenemos lo del cardioembólico, como les había comentado. La causa más frecuente es que se produzca por una arritmia como tal, ¿no? Y de las arritmias, ¿cuál es la más frecuente? La fibrilación auricular, ¿sí? También otras causas pueden ser, por ejemplo, trombos intramurales post-infarto al miocardio o algunas valvulopatías que hacen más lenta el flujo sanguíneo, entonces tienden a formarse eh, coágulos, ¿no? Igual, los pacientes que tienen su prótesis mecánicas siempre tienen que estar anticoagulados, porque si no se anticoagulan, pues se forma el trombo y también vea, ¿ya? Eh, los infartos lacunares, la gran mayoría son por hipertensión arterial, recuérdenlo bien. Esto va a ser lo de los vasos pequeños. Es como un sinónimo. Ictus lacunar o ictus o enfermedad de pequeño vaso, ya, va a ser lo mismo, ¿sí? Básicamente es un producto de hipertensión arterial y más que nada cuando tenemos esto, va a afectar sobre todo a la zona de los ganglios basales, ¿ya? Luego tenemos lo de la causa inhabitual, como les había comentado, acá tenemos enfermedades autoinmunitarias, estados de pacientes con coagulopatías, por ejemplo, también pueden tener ACVs o conectivopatías, vasculitis, etcétera, etcétera. Y ahí se los dejo para que lo lean. Am, Acá está cómo lo podemos dividir de otra manera, pero acá tenemos ya la clínica y las características de cada uno, ¿no? El accidente isquémico transitorio, como les había comentado, va a tener un daño neuronal, pero este va a ser reversible, ¿ya? Este va a ser reversible, va a tener una recuperación espontánea de los signos y síntomas y sobre todo van a ser menos de 60 minutos. Es decir, va a estar con esa disartria, con esa hemiparesia por aproximadamente una hora y se recupera el paciente, ¿ya? Por eso digo que, o sea, en la mañana quizás puede ser que esté mal y luego ya el paciente está caminando normal, ¿no? Pudo haber tenido su hemiparesia, hemiplegia, lo que sea, y luego, ¡pum!, está mejor, ¿sí? Pero el tema es que pacientes que tienen TIA tienen un 40% eh, de riesgo de hacer un infarto de tipo isquémico en los 3 meses siguientes, ¿ya? Por eso el riesgo de infarto cerebral del verídico, del verdadero, es alto, ¿ya? Después de un TIA. Entonces, esto que sea como una llamada de alerta a que el paciente es probable candidato a que en un par de meses padezca de un infarto de tipo isquémico, por si acaso, ¿no? No es que, uy, eso se recuperó y ahí queda. No, no, no. Eso es un predictor de que probablemente en un par de meses pueda llegar a desarrollar un infarto isquémico. Ojo con ese dato. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir del día? Ya sabemos, tiene una duración de menos de 24 horas, ¿no? Eso, en vez de 24 horas ya ese paciente está parado, bien parado, ¿ya? Acá está lo que les había comentado, ¿no? Causa indeterminada, que no se sabe al final la causa a pesar de los exámenes que se le realiza. Inhabitual puede ser por coagulopatías, factores autoinmunitarios, infecciones, lacunar o la enfermedad de pequeño vaso, como les había comentado, principal causa eh, va a ser la hipertensión arterial y van a ser lesiones de menos 5 centímetros, van a ser súper chiquitas, por eso se le llama enfermedad de pequeño vaso. Cardioembólico, ya sabemos que principalmente es por arritmias y a la cabeza le fea, y lo que es aterotrombótico va a ser por formación de placas de ateroma como tal, de tipo inestable, que se origina más frecuentemente en la bifurcación de la arteria carótida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos datos de cada uno. Y bueno, ustedes se preguntarán, ya sabemos la clasificación y todo lo demás, y cómo llegamos al diagnóstico. El diagnóstico, ahí, hay doble, creo. Ahí, ya le puse doble. El diagnóstico es muy sencillo, muchachos. Es clínico en gran parte, pero también te vas a hacer ayudar con un ataque de cerebro sin contraste, ¿ya? Sin contraste. Ahora, ustedes se preguntarán o ya deberían saberlo si están llevando radiología,
es que las tomografías en lesiones isquémicas no se ven al momento, se ven post 24 horas aproximadamente. Entonces se quedan de seguro con la duda de por qué le pido entonces una tomografía, pues le pides para descartar sangrado. O sea, no lo estás pidiendo por las lesiones isquémicas, porque eso aparece después. Lo estás pidiendo para descartar que hay un sangrado. Por eso, paciente que ves que tiene clínica neurológica, ves que está focalizando, etcétera, etcétera, sospechas de que es una ACV, te pídele una tomografía sin contraste, ¿ya? Puede que sí, sea isquémico, pero ¿y si no es? ¿Y si es una hemorragia subaracnoidea y no le hiciste un buen examen clínico? ¿Y si es una hemorragia intraparenquimal o intracerebral? Entonces, Una pregunta, siempre hay que, se le pide por eso, ¿ya? Por una la hemorragia. pregunta, una Ujú. pregunta. ¿Por qué sin contraste? Lo que pasa es que tú estás teñiendo los vasos con el contraste, ¿no? Entonces, se supone que eso ya va a estar eso va a opacar en la sangre como tal, porque en una tomografía, um, por lo general, la vamos a ver así cuando hay sangrado. Es como, o sea, ya va a ser, van a tener hiperdensidades. Se va a hacer fácil el reconocimiento. Ya no hay necesidad de ponerle contraste, ¿sí? Cuando uno tiñe o cuando uno le pone contraste, se van a teñir los vasos, ¿ya? Va a dibujarse bonito o se va a dar una buena imagen, pero o sea, también recuerda de que puede ser de tipo hemorrágico, puede estar por ahí, o sea, el vaso está roto, ¿no? No le vas a poner contraste como tal. Y tampoco hay necesidad porque, o sea, se ve muy bien, ¿no? Está bien, gracias. Ujú. Entonces, eso es lo que uno pide de cabeza, una TAC sin contraste. Porque de por sí hay hiperdensidades y uno lo va a ver bien. Entonces, tú lo pides para descartar hemorragia. Ya, descartaste hemorragia y, bueno, puedes sospechar de que este tipo isquémico, ¿no? Y luego después le puedes pedir otra TAC y, bueno, sale de que sí, definitivamente es un ACV de tipo isquémico, ¿no? Y así llegaría el diagnóstico. Ahora, otra cosa adicional que tienen que saber ustedes es que eh, ya cuando el paciente está hospitalizado, siempre tienen que saber la causa. No se pueden de quedar, uy, pobrecito, ya le damos, lo diagnostiqué, le damos tratamiento y no. Tienen que saber por qué le dio eso. Entonces tienen que hacer pruebas adicionales. ¿Qué pruebas adicionales le puedo dar? ¿Le puedo realizar? Pues va a depender, ¿no? Si es un paciente que tiende a estados protrombóticos, puede hacer un estudio, un perfil de coagulación, estudios hematológicos, ¿no? Para si es que sospecho que tiene alguna coagulopatía, ¿ya? Luego, si es un paciente en el cual sospecho que el problema es cardiovascular, pues tengo que pedir un electrocardiograma, un eco Doppler para lo de las arterias, para las arterias. eh, Para las arterias carótidas, se me olvidó el nombre, las arterias carótidas tienen que pedir un Holter y también tienen que pedir un ecocardiograma, ¿ya? Y con eso ya cubren las cuatro causas de un ACV isquémico, ¿no? Si se darán cuenta. Cubrimos más que nada las que son de origen cardíaco, ¿no? Ahí con eso puedo detectar si el paciente tiene una arritmia, si tiene una placa de ateroma en la bifurcación de las arterias carótidas, más que nada eso, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, si es un paciente que es hipertenso de larga data, te puedo aprovechar en hacerle fondo de ojo, eh, gasometrías, dependiendo de lo que necesiten, ¿no? Si el paciente ya se está complicando, tiene sospecha de que tiene algún desbalance a nivel de los electrolitos, o sea, como complicación ya de su cuadro, pues tienes que estarle pinchando, haciéndole gasometrías. Ya, entonces, eso más que nada. Y luego tienen que saber lo de los síndromes vasculares, ¿sí, muchachos? Nosotros tenemos acá el homúnculo de Penfield, en la cual la parte más de arriba
se encargan netamente de lo que es miembros inferiores, ¿ya? Y luego conforme vamos bajando, tenemos lo de la mano, o sea, esa parte de acá se encarga de los movimientos de la mano, ¿no? Y por último, los de la cara. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque nosotros podemos agrupar como por síndromes, ¿no? Acorde a la arteria afectada, ¿no? Por ejemplo, podemos decir eh, que es una arteria cerebral anterior porque afecta a tal cosa, ¿no? A eso quiero llegar. Entonces es importante lo del homúnculo porque se le va a hacer un poco más sencillo. Igual lo mismo acá. Entonces, tenemos acá la arteria cerebral anterior, que estas tienen que saber. Ya, mejor te lo explico esto de acá primero, paso, y luego paso a lo de acá y luego al último, porque si no los voy a estar confundiendo. Ya. Em, ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Ya. Es importante que lo volvamos a repasar. ¿Se acuerdan de que la unión de las arterias vertebrales me da la arteria basilar? ¿Sí? Y esta arteria basilar a su vez va a tener ramas, cerebeloso anterior inferior, cerebeloso superior, y por acá está, espérense, esa no es, ya no está la cerebelosa posterior. Ah, acá está. Ya. Acá tenemos la comunicante posterior, ¿ya? Esta es la cerebral posterior, la comunicante posterior, la arteria cerebral media, que sería esta de acá, y luego tenemos la arteria cerebral anterior, que serían estas de acá, y esta es la comunicante, ¿no? Donde les había dicho que hay mayor formación de aneurismas como tal. Ahora, ¿por qué estamos repasando esto? Porque es importante que sepamos que la arteria cerebral anterior va a estar encargada de esta zona en particular del cerebro, la cerebral media de esta zona de acá y la posterior de esta partecita de acá, ¿no? Entonces tienen sus áreas. A lo que quiero llegar es que cada arteria tiene un área que irriga del cerebro. Entonces, si se compromete la arteria cerebral anterior, va a tener una clínica particular a diferencia si hay compromiso de la cerebral media o si hay compromiso de la cerebral posterior, ¿ya? Y es por eso que acá ya tenemos los síndromes, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, esto es básicamente lo mismo que les acabo de explicar, las regiones, ¿no? Entonces, si lo vemos de otra forma, la arteria cerebral anterior se encarga netamente de esta zona, la arteria cerebral media se encarga de la parte de acá y la cerebral posterior acá. Entonces, si nosotros esto que está acá del homúnculo de Penfield, lo trasladamos a esta parte de acá, diríamos que la cerebral anterior netamente tiene que ver, ¿no? Con la parte de miembros inferiores. La cerebral media se encarga, por ejemplo, de miembro superior y parte de la cara. Y bueno, la cerebral posterior ya abarca la zona visual, si se darán cuenta, ¿no? La zona occipital, ¿no? Que es la región donde están las áreas visuales, ¿no? Entonces, ya pasamos a esta imagen más grande, en la cual acá se va a cumplir lo que les he mencionado, ¿no? El músculo de Penfield. Ya. Entonces, cuando hay compromiso de la arteria cerebral anterior, ¿cuál va a ser la clínica del paciente? Por lo general, va a tener este paciente compromiso en área motora, sobre todo en miembros inferiores, ¿no? También va a haber compromiso de la corteza prefrontal, también vamos a tener hipoestesias contralaterales en miembros inferiores, ¿no? Y sobre todo la parte del miembro inferior va a estar comprometida. ¿Por qué? Porque lo de los músculos, si se acuerdan, ¿no? Lo primero es las piernas. Luego, em, el miembro, cuando hay compromiso de la arteria cerebral media, ya vamos más a miembros superiores y cara, ¿cierto? Acá en el homúnculo también, miembro superior y parte de la cara. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Pues el paciente va a tener, puede ser parálisis espástica tanto en miembro superior como en cara. También puede haber
afasias, ¿no? Porque recuerden, acá están las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, ¿no? Si se acordarán de la clase anterior. Entonces vamos a tener afasias de tipo de expresión y afasias de tipo de comprensión, ¿cierto? Porque estas son las funciones de cada área. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? También puede haber alteración somatosensorial, o sea, compromiso de la corteza somatosensorial, entonces vamos a tener hipoestesia, o sea, va a haber una disminución de la sensibilidad en esa zona. Y por último, cuando hay compromiso de la arteria cerebral posterior, vamos a tener alteración en la visión más que nada, ¿no? Podemos tener hemianopsias homónimas contralaterales, cegueras corticales, o inclusive un síndrome talámico, porque también, si se darán cuenta por esta imagen, las arterias cerebral posterior irriga parte del tálamo, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esto es en versión cuadro todo lo que les he mencionado, ¿no? Vamos a ir en orden para como que repetir un poquito de lo que ya he mencionado. Uno, lo voy a decir en orden, dos y tres, ¿no? Cuando hay compromiso de la arteria cerebral anterior, ¿qué es lo que tienen que acordarse? De que debe haber hemiparesia contralateral, obviamente contralateral, porque ya saben que la vía piramidal, es decir, afecta acá al lado derecho, eh, la clínica es el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces va a haber hemiparesia, va a haber incontinencia urinaria, apatía, confusión, por el mismo hecho de que afecta parte de la región frontal, va a haber problemas a nivel del juicio, el juicio va a estar disminuido, confusión, puede haber apraxia de la marcha, reflejo de aprehensión, etcétera, ¿ya? Pero recuérdense más que nada que va a haber hemiparesias, ¿ya? En miembro inferior como tal. En parte 2, cuando hay compromiso de la arteria cerebral media, que es lo más frecuente, es importante que lo resaltemos, también vamos a tener hemiparesia, pero recuerden que por el músculo de Spenfield no va a ser más que nada en miembro superior y también en cara, ¿no? Miembro superior y cara. Entonces, vamos a tener mi parecia en estas zonas, brazo y rostro, como también había comentado que afecta a la zona de Broca, al área de Broca y al área de Wernicke, también vamos a tener estos problemas. El paciente va a tener disartria, va a tener afasias, ya sea de expresión o de comprensión, puede tener inclusive apraxias. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemianestesias, hemianopsias homónimas contralaterales, ¿no? Hemianestesias que va a tener pérdida de la sensibilidad como tal, ¿no? Am, y bueno, en relación a la arteria cerebral posterior, como les había comentado, está muy relacionada a la región de occipital y esa es la que se encarga de la visión. Entonces acá vamos a tener clínica eh, de la alteración de la visión como tal. Entonces vamos a tener hemianopsia homónima contralateral, ceguera cortical, eh, también puede haber parálisis del tercer par craneal. Y bueno, ah, y bueno, después les voy a dejar eso para que lo lean como tal, pero acá hay algo que sí vale la pena mencionar. Cuando hay compromiso del sistema vértebro-basilar, que es este de acá, sistema de las vértebras, cuando se juntan, las arterias vertebrales cuando se juntan, me forma lo que es la arteria basilar. Y si se darán cuenta, justamente está a nivel del tronco como tal, ¿no? Entonces, cuando hay afectación del tronco, vamos a tener un tipo de clínica un poco distinto, ¿no? Ahí va a haber compromiso también de los pares craneales, ¿no? Acorde a qué par craneal se afecta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Más que nada, problemas a nivel de los pares craneales. Podemos tener nistagmo, vértigo, disfagia, disartria, diplopía, ceguera. Am, También podemos tener deterioro de la conciencia, déficits sensitivos y motores cruzados, ¿no? Eso es algo que tienen que recordar. Y ya, eso sería todo. En relación a ACV de tipo isquémico. En relación de ACV de tipo hemorrágico, básicamente, en relación a la fisiopatología, como les comentaba,
Va a haber degeneraciones de la capa media y de la capa muscular y vamos a tener formación de microhemorragias y trombos intramurales, que esto va a generar la ruptura del vaso como tal, ¿ya? Y entonces, básicamente, se ve hemorrágico, se rompe el vaso, ¿sí? Tenemos dos tipos, la hemorragia intraparenquimal o intracerebral, son dos nombres que tiene, y por otra parte la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Así se va a ver una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Eh, Esta hiperdensidad no va a ser la hemorragia, y acá en forma de estrella, si se darán cuenta, es lo de la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Una hemorragia intraparenquimal va a tener los síntomas rápidos, ¿no? Se les va a notar rápidamente, va a tener déficits neurológicos desde un inicio. Podemos decir que puede ser supratentorial e infratentorial. Lo que pasa es que el cerebelo tiene una tienda, ¿no? Cuando decimos supratentorial por encima del cerebelo e infratentorial, pues, el cerebelo como tal, ¿no? Entonces, cuando es una hemorragia intracraneal, supratentorial, la clínica va a ser sensitivo-motor contralateral, ¿no? Dependiendo de la zona que afecte, ¿no? Por ejemplo, si afecta la zona, no sé, de esta parte de acá, de la arteria cerebral anterior, ya sabemos que va a tener clínica de hemiparesias o hemiplejías, ¿no? Sobre todo del miembro inferior, ¿no? A eso se refiere. Cuando tenemos una hemorragia intracraneal de tipo infratentorial, es decir, a nivel del cerebelo, puede, o a nivel de tronco, ¿no? Que es básicamente por debajo de la tienda, que vamos a tener compromiso de los nervios craneales, porque obviamente estos nacen del tronco encefálico, o también podemos tener alteraciones en la marcha como ataxia, nistagmus, cuando, o sea, los ojos van así, de los dos lados, dismetrías o crisis convulsivas inclusive, ¿ya? Podemos tener trastornos de la conciencia, hemiplejías facio-brachiocurales. También podemos tener pacientes que haya. Esto es clásico, o sea, para que yo tenga un HIP o una hemorragia intracraneal, el paciente por lo general es hipertenso y mal controlado, ¿ya? Esa es su principal causa. Y obviamente tienen que recordar lo siguiente, paciente que es hipertenso, por lo general el daño va a estar en la cápsula interna y en los ganglios basales, ¿ya? Ese es el sitio que más le gusta afectar cuando el paciente pues tiene un HTA, ¿ya? ¿Qué más? Y ayer les mencioné eso y les mencioné parte de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Ah, ya, bueno, sigo. Y entonces, para mi diagnóstico, ¿qué es lo que yo voy a pedir? Pues voy a pedir una tomografía sin contraste, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a ver? Estas hiperdensidades de acá, ¿sí? ¿Qué más yo le podría solicitar? Le puedo solicitar una resonancia magnética, pero no es, no es lo que van a tener más a su alcance. Por lo general, ustedes van a tratar o van a rotar en hospitales MINSA y es o no tienen o está mal logrado o no hay, o sea, no es accesible. Mientras que una tomografía, bueno, sí, sí la es, entonces eso es el gol estándar, ¿ya? Ah, voy a solicitar una geografía por cateterismo, que no tampoco no todos los hospitales lo tienen, pero siempre y cuando se sospeche que ocurren lesiones en personas jóvenes, el paciente tiene malformaciones arteriovenosas o cuando la localización de la lesión está ubicada en los ganglios basales o en la cápsula interna, ¿ya? ¿Qué otros exámenes adicionales voy a pedir? Un fondo de ojo, porque recuerden que este es un paciente hipertenso, entonces el ojo es otra órgano que se daña por el estado hipertensivo que tiene el paciente, ¿ya? Luego también tengo que pedirle los exámenes basales, ¿no? El hematocrito, la glucosa, la creatinina, la gasometría. Siempre pidan creatinina, muchachos. Bueno, aunque como va a ser sin contraste no hay necesidad, pero como esto o sea, es una idea aparte, ¿no? Cuando soliciten tomografía, si en este caso fuese con contraste, siempre pidan creatinina, urecreatinina, ¿no? Perfil renal. En este caso no va a ser necesario y pues
no se frustren si no llegan a conseguir, pues porque no va a ser necesario, porque la tomografía va a ser sin contraste, ¿no? También puedes pues, hacer una punción lumbar para hacer diagnóstico diferencial con una hemorragia subaracnoidea o con síndromes meningios, ¿ya? En relación a una hemorragia subaracnoidea, esto es grave, ya tiene mortalidad de 30% aproximadamente, entonces es importante que que la detectemos a tiempo, ¿no? Más que nada. Va a ser de aparición súbita y el paciente te va a decir, es el peor dolor de cabeza que he sentido en toda mi vida. Y es una cefalea muy intensa. eh, por lo general va el paciente a vomitar a chorros antes, ¿no? Probablemente antes de este suceso. Es como sí, está bien, antes. También va a tener intolerancia a la luz, ¿no? Hiperestesia cutánea y no tolera ni los ruidos ni la luz, este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es importante eso. Y en lo que es las manifestaciones clínicas, va a manifestarse como un síndrome meningio, o sea, va a tener rigidez de nuca, quizás por ahí no encuentren un Gerd, un Brunzinski, pero o sea, recuerden que la clínica también va a ser distinta, acá no va a haber fiebre ni nada por el estilo, ¿no? Que fiebre te hará sospechar de una meningitis, ¿no? Pero acá no va a haber eso. Entonces, va a ser un síndrome meningio agudo, en el cual también vamos a tener un déficit motor que puede ser leve, puede ser una paresia, inclusive una parálisis completa, una plejía. El paciente puede estar somnoliento, estuporoso, o inclusive puede traértelo a emergencia en un coma profundo. Am, Como les había comentado, el paciente te va a decir, si es que te habla, por supuesto, que es la peor cefalea o es el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. Va a tener náuseas, vómitos, no va a tolerar lo que es la luz, ni tampoco los sonidos, puede tener alteración de la conciencia, em, hemorragias subioideas en la parte del fondo de ojo, como vemos en la parte de acá, y bueno, eso más que nada. Para el diagnóstico, em, igual van a pedir lo que es una tomografía. Pues, si se dan cuenta, para todo es tomografía sin contraste, así que no se hagan o sea, mucho problema. Y bueno, em, pueden hacer lo que es punción lumbar si, por ejemplo, en la tomografía no sale nada, ¿ya? Puede pasar de que en la tomografía sale normal, pero tú dices es por la clínica, ¿no? Entonces, puedes mandarte con una punción lumbar, ¿no? Cuando de la clínica te dice que es orientativo, pero pucha, el estudio de imágenes te dice que es otra cosa, pues te lanzas haciendo una punción lumbar. Entonces, ¿qué es lo que me va a salir en la punción lumbar? Pues líquido cefalorraquídeo de tipo hemorrágico, va a tener eritrocitos, ¿no? Entonces ya tú dices, es una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, si tengo mi tomografía negativa y si mi líquido cefalorraquídeo es negativo, descarto tu HCA. No es. Am, y eso es básicamente en relación a enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Es sencillito. Lo de acá no se olvida. No me acuerdo si me vino pregunta de esto, pero pues creo que está más entendible, ¿no? Porque recuerden, parte del homúnculo de Penfield y lo de las arterias, ¿ya? Ah, otra cosita que me estaba olvidando es, de seguro van a encontrar o les van a poner en los exámenes eh, lo siguiente. Claro, o sea, usted, cuando hay compromiso de la arteria cerebral anterior, ya habíamos dicho que va a haber parálisis, ¿no? Parálisis sobre todo de miembro inferior, ¿no? Entonces te pueden poner eh, de la siguiente forma, parecias o plejías de tipo crural. O sea, la palabra crural hace referencia a miembros inferiores. Braquio es miembro superior, ¿no? Entonces, si te ponen parecia de tipo crural, es afectación de la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Y si hay afectación facio-braquial, por ejemplo, hay compromiso de
de la arteria cerebral media, ¿no? Porque esa es la área que compromete, ¿sí? Eso es importante que lo sepa para que no se confunda, porque nosotros ya lo podemos decir piernas, brazos, ¿no? Pero en los libros o, bueno, en las preguntas quizás lo pregunten con otros términos. En lo que es el síndrome meningio, pues ya pasamos a otro tema, síndrome meningio. Básicamente es la inflamación de las meninges como tal. Ustedes tienen que saber que tenemos tanto la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Am, y bueno, entre el aracnoides y la pía madre vamos a tener lo que es el espacio subaracnoideo como tal. Acá tenemos algunos datos importantes de que la dura madre es la parte más externa, es la que está más adosada al cráneo como tal, es dura, es gruesa. La aracnoides es la parte intermedia y la pía madre es la más profunda como tal y está adosado al tejido nervioso. Y, es decir, está adosada al cerebro como tal, ¿no? La pía madre. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, el aracnoides, como les había comentado, tiene el espacio subaracnoideo donde va a circular el líquido cefalorraquídeo como tal, ¿sí? Eso es importante en síndrome meningio. Otra cosa importante de síndrome meningio que tienen que saber es qué lo causa, qué lo origina. En recién nacidos, cuando viene pediatría, si lo saben, esto va a ser un golazo. Es la principal causa del Streptococcus de grupo B, en este caso el Streptococcus agalactiana, ¿ya? Otra causa es la E. coli, es decir, bacterias, es de origen bacteriano. Am, y bueno, en adultos lo más común es el Streptococcus pneumoniae, ya más de 20 años. En ancianitos sospechen Streptococcus pneumoniae. Y así tiene otras cositas el paciente, por ejemplo, fue operado de, este, no sé, se hizo una cirugía tipo neurológica o algo, puede sospechar de estafilococos, por ejemplo, cuando cerraron mal, quizás, o por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, recién nacidos alcohólicos, histeria inmunocitogenes, ¿no? Acá está. Cuando hay una neurocirugía, sospechan Staphylococcus aureus, ¿no? Pero lo que se tienen que llevar acá es que la bacteria que más frecuentemente afecta a los adultos y que les origina meningitis como tal es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Adicionalmente podemos tener otras causas como no inflamatorias, en las cuales acá tenemos la hipertensión sangrados, ¿no? Los sangrados van a generar irritación en las meninges, como por ejemplo una hipertensión arterial, eh, la ruptura de aneurismas, un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, una HSA, una hemorragia subaracnoidea, también va a tener clínica como si fuese meningitis, por eso, porque la sangre irrita las meninges, ¿ya? En la parte de neoplásicas, o sea, también puede ocurrir meningitis por tumores o siembra meningia, ¿ya? En lo que es la fisiopatología, básicamente, ya sea por la infección, por un trauma, por lo que fuese, por sangre como tal, va a haber inflamación de las meninges, esto irrita las raíces raquídeas y esto me va a generar las contracturas musculares que por lo general tenemos en la clínica, ¿ya? En lo que es la anamnesis, ¿qué es lo que le podemos preguntar al paciente sobre si ha tenido cefalea, si ha tenido infecciones respiratorias previas y sobre todo si no ha sido tratada antes de esto, ¿no? O más que nada hacerle ese tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el paciente con meningitis como tal? Cefalea, va a tener dolor de cabeza, ¿ya? Va a tener contracturas musculares, va a estar ¿qué es lo más importante? Y va a tener vómitos, ¿ya? Vómitos de tipo cerebral, así como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero no es rifle. Ya. Vómitos en escopeta, o sea, que son explosivos, ¿ya? A eso hace referencia de tipo cerebral, vómitos de tipo cerebral. Son distintos a que, uy, me cayó esto mal y pues vómito, no, no, son más explosivos. Cefalea, contracturas musculares, puede haber convulsiones, fiebre, sobre todo si sospecho de meningitis infecciosa. Y esto, por ejemplo, es
algo que es importante porque eso me va a hacer la diferencia de una HCA, como les había comentado, ¿no? Puede también haber hiperestesias, ¿no? La postura va a ser en gatillo de fusil y quiere decir que el paciente va a estar todo flexionado, como vemos en la parte de acá, ¿no? Tanto brazos como piernas, ¿sí? Esta es la postura de gatillo de fusil. ¿Qué más? Podemos tener clínica de hipertensión intracraneal aguda, cefalea, vómitos, disminución de la conciencia, papiledema, signos motores, temblores, espasmos, hiperestesias, todo le va a doler, o sea, va a haber un incremento de la sensibilidad. También recuerden lo de la fotofobia, ¿no? Eh, o sea, le va a alterar lo que es la luz, le va a fastidiar mucho lo que es la luz, y a veces, no siempre, pero a veces podemos encontrar este exantema petequial en niños como, eh, pu- como púrpura o tipo hemorrágico, ¿no? Así, que son manchitas media violáceas, ¿ya? Ahora, esa es la clínica que va a tener nuestro paciente. Ahora, ¿qué maniobras yo le puedo hacer al paciente para yo decir, pucha, esto es meningitis? Uno, que va a tener rigidez de nuca, luego vamos a tener lo que es el Brudzinski, que es esto de acá, y vamos a tener el kerning, ¿ya? Brudzinski es que tú o sea, le flexiones lo que es el cuello y por automático él va a flexionarte las piernas, ¿ya? Sus piernas vienen hacia así. Y lo que es el kerning, básicamente tú le estiras la pierna en 30 grados y él ¡pum! La retrae, la flexiona, ¿ya? Am, Eso en relación a lo que es manifestaciones clínicas, ¿no? Y maniobras para detectar lo que es meningitis. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico, muchachos? Cuando yo tengo sospecha de un paciente que tiene meningitis, uno, le voy a pedir un hemocultivo para ver si tiene una bacteriemia, pero muy aparte le tengo que hacer una punción lumbar. No hay que, no sé, espero 2 días más, no, le haces la punción lumbar, sí o sí. Tienes tu clínica, te está orientando, le haces punción lumbar, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago es un hemograma, obviamente, para saber cómo están los leucocitos, los BCG, cómo está hay neutrófilos, hay linfocitos. Luego pido lo que es el hemocultivo y luego voy a pedir pruebas serológicas, dependiendo si las tienes, ¿no? Sobre todo. Em, Puedo pedir también una tomografía, ¿no? Pero sí, o sí pido también hago mi punción lumbar, ¿no? Para estudiar ese líquido cefalorraquídeo, lo van a enviar, le pueden ser test de hada para descartar lo que es TB, pueden hacerle el cultivo como tal para que crezca la bacteria o inclusive, ¿qué más? Claro, y ahí pueden, acorde a las características, pueden clasificarlo, ¿no? Si es una infección de tipo viral o si es una infección de tipo bacteriana, ¿ya? Entonces, eso es importante. Cuando es un líquido de aspecto purulento, hay que sospechar de que probablemente sea de origen bacteriano, o sea, lo van a ver espeso amarillo, ¿ya? Si es sangre, pues hay que sospechar de que probablemente sea un HCA, ¿ya? Y recuerden que, o sea, cuando tú punzas o cuando ingresas, va a de todas maneras salir sangre, pero ahí va a salir rojo, rojo, ¿ya? Entonces ya no hay duda, ¿no? Entonces, básicamente esos son los exámenes que piden. Recuerden siempre pedir su hemograma, su hemocultivo y su punción lumbar, ¿sí? Ya, acá tenemos el análisis de la punción lumbar, ¿ya? Lo normal es que tenga un aspecto clarito como agua de rocas, células de 5 milímetros cúbicos, 15 a 45 miligramos por decilitro de proteína y 65 a 80% de glucosa, ¿ya? Pero cuando estamos ante una infección bacteriana, la presión va a ser más incrementada y el aspecto va a ser turbio, un amarillo sucio, ¿ya? Células pues, van a abundar lo que son los polimorfonucleares, ¿ya? Es decir, los neutrófilos, em, los neutrófilos más que nada, ¿ya? Entonces vamos a tener pues, muy, muy incrementados, si se darán cuenta. Si el valor normal es de 5, acá vamos a tener 1000 a 2000, ¿ya? Las proteínas van a estar incrementadas y la glucosa está muy baja,
cuando es infección bacteriana. Cuando es una infección viral, el líquido va a tener un aspecto claro, va a tener 300, o sea, van a estar incrementados, pero los mononucleares, es decir, los linfocitos, ¿ya? Em, las proteínas van a estar incrementadas, pero menos que, por ejemplo, una infección bacteriana, y la glucosa en este caso va a estar normal. Cuando hablamos de una infección bacteriana típica, sobre todo nos estamos refiriendo a la tuberculosis y esta va a tener un aspecto santocrómico y las células van a ser de 5 a 300 mononucleares, no polimorfo, mononucleares, ¿ya? Esto es importante, por favor. Y las proteínas, ay, perdón, se voy a poner esto acá. Y las proteínas van a ser de 60 a 700, ¿ya? O sea, también van a estar incrementadas como tal, ¿no? Igual acá. Vamos a ponerle dos cruces, acá está, vamos a ponerle tres, porque pucha, es un montón. Y la glucosa que así va a estar baja, no muy baja, baja nada más. Ya. Entonces se darán cuenta que hay una que otra diferencia entre cada uno. Para que se acuerden un poquito lo de los valores normales, recuerden que si es más de 5 las células, es patológico, ¿no? Ese es el rango normal. Si es menos de 50% la glucosa es de origen, es patológico, ¿no? Y si las proteínas son más de 50 es patológico, ¿no? Entonces, estos son los valores que deberían, este, más o menos para acordarse, ¿no? La regla de los 5, 5, 5, 5, todo. Y esto es en relación a síndrome meningio, ¿sí, muchachos? A ver, pasamos a hablar de hipertensión endocraniana, edema e hidrocefalia. Nosotros tenemos una presión normal de 5 a 15 miligramos de mercurio. Esa es nuestra presión intracranial, ¿no? Si está por encima de esto, ya es hipertensión, ¿ya? ¿En qué momentos nosotros podemos tener una hipertensión? Cuando hay, por ejemplo, hematomas, ya sea subdural o epidural, que van a comprimir la masa encefálica, ¿no? O sea, estos van a ir incrementando de tamaño. Por ejemplo, acá tenemos nuestro cerebro, ¿no? Y cuando hay un hematoma epidural, recuerden que va a ser en forma se va a ver en forma de lente, entonces va a aplastar toda esta área, ¿no? Va a aplastarla y el cerebro se va a ir poniendo de esta forma. Y se va aplastando y va a quedar así, ¿no? Mientras que esto va a ir creciendo, ¿no? Y en lente. Porque hay una hemorragia epidural. Si hubiese una hemorragia subdural, la forma sería de una luna o de un plátano, como le quieran llamar. ¿Ya? Y igual va a comprimir, ¿no? Igual va a comprimir el cerebro porque igual hay sangrados, ¿no? Luego también tenemos por contusiones hemorrágicas, ¿no? Por traumatismos, va a haber edema en esa zona y de todas maneras va a generar una compresión. En infecciones, por ejemplo, abscesos o un infarto cerebral, ¿ya? Entonces, eso es importante. Acá te especifica un poquito más en qué casos, por ejemplo, cuando el paciente tiene un incremento de la masa encefálica como tal, que es lo más frecuente, y eso puede ser por un hematoma, un tumor o un absceso, que es lo que les he comentado, o por edema, como les había mencionado, ¿no? Por el mismo trauma puede el cerebro matizarse y pues incrementa el tamaño, ¿no? Y recuerden que el cráneo es algo rígido, es algo que no cede, entonces de alguna manera entre ellos, o sea, entre los componentes del encéfalo van a ir comprimiéndose, ¿no? Para ajustarse, porque el cráneo no va a ceder. Cuando hay acumulación de sangre en las membranas meningias, se hace referencia a hematoma subdural o epidural. Cuando hay incremento del volumen de sangre intravascular, por ejemplo, en el caso de drenaje venoso, defecto del drenaje venoso cerebral, o cuando hay un incremento del flujo sanguíneo cerebral. Y aumento de líquido en cefalorraquídeo cuando tenemos hidrocefalia, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más? Acá es importante. Ah, ya. Acá está lo que les estaba explicando, ¿no? De que tenemos al cráneo como tal, que es como una caja, ¿ya? Que no te va a ceder porque es hueso, es dura, ¿ya? Entonces, lo que contiene se va a tener que modificar, por ejemplo, si cuando hay un sangrado, un trauma, todo ahí se va a tener que reacomodar de nuevo, ¿no? Cada una de las cosas que hay dentro del cráneo tiene su espacio, ¿no? Y, por ejemplo, lo que más abunda es el cerebro como tal, ¿no?
Luego tenemos la sangre, ¿no? Y líquido cefalorraquídeo, también tenemos y el líquido intersticial. Todo eso es lo que contiene el cráneo como tal, ¿no? Y la expansión de uno de estos tres contenidos, o sea, cualquiera de estos, la sangre, si es que hubiese una hemorragia, el tejido cerebral, si es que hubiese un edema, va, em, se va a compensar, o sea, si hay un incremento de uno de estos, se compensa con la reducción de los otros. Por ejemplo, si hay un incremento abundante en la masa encefálica como tal, pues quizás eh, vaya a haber un compromiso, no sé, de la sangre, o sea, el retorno se va a ver implicado, ¿no? Entonces, eso quiero que sepa. Otra cosita importante de acá es, bueno, estas, estas fórmulas, no, bien raro que se lo pregunten, pero es importante que lo sepan para que vean cómo funcionan, ¿no? Como les había comentado, los volúmenes están en un envase rígido, o sea, el cráneo. El cráneo no te va a ceder, porque ya cerraron las fontanelas, ya cerró todo. Entonces, la presión intracraneal va a ser igual al volumen de la sangre como tal, más el volumen cerebral, más el volumen de líquido cefalorraquídeo y B de otros componentes, ¿no? Eso, toda la suma de estos dos me da la presión intracraneal. Cuando uno de estos dos disminuye, eh, es una forma de compensar al volumen de la masa, o sea, lo que se está originando, un hematoma, algún edema, ¿no? Eso lo de acá compensa, o sea, disminuye con el fin de que, ¿por qué? ¿No? Porque ya tenemos un volumen de una masa, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. Y esto está incrementando de tamaño y eso hace de que el resto de los componentes que están dentro del cráneo tengan que disminuir, ¿no? Ya sea el volumen cerebral, ya sea el volumen sanguíneo o el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ya. Entonces, acá está lo que les estaba comentando. Si, por ejemplo, tuviésemos una masa, acá se darán cuenta de que, por ejemplo, en esta imagen compromete el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo como tal, ¿no? Porque acá tenemos una masa en crecimiento. El volumen del cerebro como tal se mantiene constante, ¿no? A menos que pucha, la masa sea demasiado grande, pues al final se llega a comprometerse, ¿no? Ya. En relación a las manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones intracraneales por los daños que está haciendo esta masa, ¿no? Esto puede ser, esto va a, o sea, debido a que tengo una masa ahí, va a tener un impacto en el flujo sanguíneo cerebral, ya sea global o regional. Entonces, uno, que va a estar afectado el flujo sanguíneo, dos, que pueden haber inclusive herniaciones, porque por el mismo hecho de que se está presionando, ¿no? Presionas, presionas y, bueno, tenemos el agujero magno, ¿no? Entonces, por ahí pueden inclusive querer intentar salir algunas estructuras, ¿no? Y eso vamos a ver el tema de las herniaciones. Entonces, básicamente quiero que tengan esa idea. Y en efectos sistémicos vamos a tener lo que es bradicardia, hipertensión arterial, alteraciones del sistema, del ritmo respiratorio, como las respiraciones de, de Chain-Stock, ¿no? Por ejemplo, o de Kussmaul, podemos tener cualquiera de las dos. Am, lo que es manifestaciones, adicionalmente vamos a tener lo que es la cefalea, ¿ya? Que va a ser en la mañana, por generalmente es aliviada con el vómito. Vamos a tener tinnitus, que es sonido a nivel del oído, vómitos, que ocurren sin náuseas, por lo general, edema de papila, que es la señal más fiable de hipertensión endocraneana, ¿ya? Y acá están, ¿no? Esta es clínica de la hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, somnolencia, alteraciones psíquicas, ¿no? Acá tenemos la tríada de Cushing, que es lo que les había mencionado, y en clínica más avanzada, es decir, cuando ya pasa más tiempo, vamos a tener edema de papila, ¿no? Aumento de manchas ciegas, obnubilación, estupor, rigidez de celebración, etcétera, ¿ya? Ahora, acá tenemos algo importante, que son los tipos de edema. No va a ser lo mismo un vasogénico, un citotóxico, o uno de tipo hidrocefálico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar acá, o qué es lo que va a pasar acá?
en el tipo vasogénico es que incrementa la permeabilidad de los vasos, es decir, es como que se incrementa la presión hidrostática y queda más líquido dentro en el espacio intersticial, más o menos así es, ¿ya? Entonces, el sitio donde vamos a tener el edema principalmente es la sustancia blanca, es decir, lo voy a encontrar acá nomás, o sea, acá, en estas zonas, cerca al cráneo, ahí, en esas zonas, esas zonas, ya sustancia blanca, por acá. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? El volumen del fluido extracelular va a estar incrementado. ¿Y en qué casos yo voy a ver esto? Por ejemplo, más que nada en infecciones, ¿no? Cuando yo tengo un tumor cerebral, hemorragias intracraneales, abscesos, encefalopatía, edemas de grandes alturas, etcétera. Un citotóxico puede ser porque hubo una hiponatremia, por ejemplo, ¿ya? Es decir, hay una disminución de sodio, ¿no? A nivel de las células. Ah, también hipoxia o isquémica cuando es en un recién nacido. Entonces, esto va a conllevarte de que las células se hinchen, ¿ya? ¿Ya? Se hinchen. Ya, hasta ahí estamos bien. Se hinchen. eh, y bueno, ¿por qué va a ocurrir esto? Porque hay un incremento de agua y sodio a nivel intracelular, ¿ya? El sodio va dentro de las células, esta es la cincha, por eso se ve de esta forma, matoso. Luego el hidrocefálico es porque acá hay problemas en el líquido cefalorraquídeo y va a haber un incremento del fluido cerebral debido al bloqueo de la absorción de líquido cefalorraquídeo, o sea, hay problemas en las granulaciones aracnoideas, que son las que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Y si estas se obstruyen por alguna razón, no se reabsorbe, se acumula en los ventrículos, ¿no? Entonces, el edema más que nada va a estar en la sustancia blanca periventricular, como vemos en la parte de acá, ¿no? Como vemos en la parte de acá. El citotóxico va a estar en la sustancia gris y también en la blanca, o sea, en el limbo de estas dos, ¿ya? ¿Y en qué casos, por ejemplo, yo veo un edema de tipo hidrocefálico en caso de una hidrocefalia de tipo obstructiva, ¿ya? O una hipertensión endocraniana como tal, ¿sí? Acá están los tipos de edema, les los voy a dejar ahí, no los voy a tocar. Eh, recuerden que el de acá, ¿cuál es lo más importante? Lo de la amígdala. La irritación de la amígdala es súper peligrosa, muchachos, porque ahí justamente va a comprimir lo que es el bulbo y tenemos el centro cardiorrespiratorio. Entonces, si hay compresión en esa zona, pues la persona básicamente muere en el acto, ¿no? Y tenemos los núcleos eh, cardiorrespiratorios. Entonces, hay que tomar en cuenta que la hernia de tipo amigdalina es la más letal, por así decirlo, y la del uncus es la más común por lo general. Ya, ahí se los voy a dejar. Luego tenemos lo de la hidrocefalia, en la cual, antes que nada, tenemos que saber cómo es el flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En un inicio tenemos los plexos coroideos, que es lo que va a producir el líquido cefalorraquídeo como tal. Entonces, esto ocurre a nivel del ventrículo lateral, ¿no? Del ventrículo lateral tiene que pasar al tercer ventrículo y lo va a hacer mediante el agujero de Monro. Del tercero tiene que pasar al cuarto, y esto lo hace mediante el acueducto de Silvio, ¿ya? Y del cuarto pasa a la cisterna magna, y esto va a ser mediante dos forámenes, que es el de Luschka y el de Mayendi, ¿ya? Mayendi medial, Luschka lateral, ¿ya? Y básicamente ese es el flujo de cómo va a ir el líquido cefalorraquídeo. El tema es que si por acá hay algo que falla, pues va a haber exceso de acumulación de líquido cefalorraquídeo, por ende hidrocefalia, ¿sí? La etiología puede ser congénita, o sea, yo nací de esta forma,
Es decir, el paciente puede tener una estenosis de algún acueducto como tal, o atresia en los forámenes de Magendie-Luschka, cosa que el líquido cefalorraquídeo no pasa hacia el agujero magno como tal y pucha, se acumula, ¿no? Cuando tenemos quistes aracnoideos, por ejemplo, que son los que reabsorben, entonces si fallan estos, pues no hay. Adquiridos podemos tener acá tumores, infecciones o de tipo vasculares como una hemorragia subaracnoidea, o infecciones meningitis o tumores supratentoriales que produzcan herniación tentorial, ¿no? Eh, en lo que es la fisiopatología, como les había comentado, va a originarse por dos cosas, que produces mucho líquido cefalorraquídeo o porque hay un defecto en la circulación del líquido cefalorraquídeo, como habíamos visto acá, ¿no? Que alguno de estos sitios, alguno de estos forámenes que les había comentado están obstruidos por alguna razón. Entonces, va a haber, se corta la circulación y se acumula, ¿no? Es como un tubo. Si cortas en una parte, pues el otro se agranda, ¿no? Por el exceso de líquido, o de, en este caso, agua. Cuando esto pasa, cuando hay un defecto de la circulación, se le conoce como hidrocefalia de tipo obstructiva, ¿sí? Esta hidrocefalia de tipo obstructiva tiene, a su vez, se va a subdividir en comunicante y no comunicante. La no comunicante, el obstáculo más que nada está en el espacio intraventricular, o sea, en alguno de los ventrículos algo está fallando. Entonces, em, básicamente, esto va a dificultar la comunicación entre los ventrículos como tal y pues la acumulación de líquidos cefalorraquídeo se va a dar obviamente dentro de los ventrículos, ¿no? Porque eso es lo que está fallando. Mientras que en la hidrocefalia obstructiva de tipo comunicante es una hidrocefalia en la cual va a haber un obstáculo en el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, esto puede ser inclusive en las mismas vellosidades aracnoideas, las cuales reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si estas están obstruidas por alguna razón, se acumula, ¿no? Pero se acumula en el espacio subaracnoideo, ¿no? Mientras que la no comunicante es la que no se comunica en los ventrículos, ¿ya? Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Cuánto tenemos? Ya. Ya, entonces ya me entendieron, ¿no? Cuando es no comunicante hay un problema en los ventrículos. Entonces, ¿dónde voy a ver, o sea, en qué nivel de la tomografía yo voy a ver las alteraciones? En los ventrículos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay compromiso en el agujero de morro, entonces voy a ver más una dilatación en los ventrículos laterales, ¿no? Un montón. Más o menos así funciona. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo va a acumular dentro de los ventrículos bajo presión, cada vez mayor, lo cual hace que el incremento de tamaño y expande los hemisferios, ¿no? Te dice, todas las formas de hidrocefalia, atención, son de tipo obstructivas, ¿no? Y aquí hay una falta de comunicación de los ventrículos. Causas, sobre todo, va a ser porque puede ser por tumores intraventriculares de las vías de comunicación entre los ventrículos, o sea, justamente no sé, X persona que fue muy piña, justo acá le salió una lesión tumoral y pues obviamente corta todo el flujo. O justamente en el acueducto de Silvio le salió un crecimiento tumoral en esa zona y pues obviamente corta toda la circulación. O estenosis del acueducto de Silvio, o atresia en los agujeros de Luschka y Magendie, ¿no? Esos me van a conllevar a una hidrocefalia obstructiva no comunicante. Por otra parte, acá tenemos de hidrocefalia obstructiva comunicante. Las causas pueden ser por un HCA, por una meningitis, por linfomatosis meningia, carcinomatosis meningia, ¿no? Por inclusive puede ser por trombosis en los senos venosos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En las manifestaciones clínicas va a depender. Por ejemplo, si es en niños menores, como aún no tienen sus fontanelas cerradas, ¿qué es lo que va a tener el niño? Pues va a estar cabezón, la verdad. Va a incrementar su perímetro cefálico, ¿no? Entonces, cada mes aumenta 2 centímetros, ¿no? Pues si ves que ha incrementado 6, 7, pues hay algo raro, ¿no? Eh, entonces, ¿qué voy a ver en un niño? En un niño se va a ver cabezón, ¿ya?
Aumento de la red venosa craneal, va a haber abombamiento de las fontanelas, estas van a ser como telitas, vamos a tener una frontalis y se va a sentir abombado, ¿no? ¿Qué más? Crisis convulsivas. Tras el cierre del cráneo, es decir, en adultos, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Cuál sería la clínica? Pues vamos a tener cefalea, vómito en proyectil o en escopeta. Si es que no, yo es escopeta, ¿ya? Pero no es un vómito normal que yo me voy al baño, me cayó mal y ¡pum! Vómito nada más. No, el otro es explosivo, ¿ya? Edema de papila, somnolencia y en casos graves puede haber herniación, ya sea de tipo uncal, ¿no? Que es la más frecuente. Luego pasamos a hablar de lo que es síndromes demenciales. En lo que es definición de demencia como tal, esta es un síndrome de tipo crónico que es adquirido, el cual va a haber compromiso de las funciones superiores, ¿ya? Pero la atención y la conciencia van a estar íntegras, eso se va a mantener, ¿ya? Y esos dos cositas son lo que lo diferencia, por ejemplo, de un delirium, ¿no? Y ya habíamos dicho que también se le conoce como síndrome confusional agudo, que puede ser ocurrido por infecciones, ¿no? Y es otra cosita, ¿sí? Entonces, esa básicamente sería la definición del síndrome demencial. En relación a las etiologías, tienen que saber que la principal razón por la cual un paciente termina con demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es lo más frecuente. Y luego tenemos lo que le sigue básicamente son infartos cerebrales múltiples. Una persona que tiene muchos ACVs eh, de tipo isquémicos, ¿no? O de tipo hemorrágicos van a dejar lesiones muertas básicamente del cerebro. Y si esto es muy continuo, pues el cerebro va a ser como parchado, ¿no? Donde van a tener bastantes zonas muertas y eso va obviamente deteriorarla cognitivamente a la paciente, ¿no? Y también tenemos lo que es alcohol, ¿ya? También puede ser por trastornos endocrino-metabólicos como el hipotiroidismo, déficit de vitamina B12 o inclusive por infecciones que afectan el sistema nervioso central, por ejemplo, VIH, sífilis y Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones. ¿Bien? Esas son las cosas más frecuentes de demencia. La podemos clasificar de dos formas, las corticales y subcorticales. Esta es una clasificación y tenemos esta clasificación de acá, degenerativas o primarias, vasculares o secundarias, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que es cortical? Porque afecta más que nada a las cortezas de los lóbulos frontales, parietales y temporales. Por eso es cortical, porque afecta corteza, ¿ya? Y también puede afectar hipocampo. Entonces, cuando afecta la corteza como tal, y sobre todo lóbulo frontal, parietal y temporal, la clínica va a ser la siguiente: afasia, ¿no? Porque afecta los lóbulos temporales, y si imaginemos que es del lado, no sé, derecho, ¿no? eh, sorry, es el izquierdo. Izquierdo, donde tenemos donde básicamente es la parte del lenguaje, vamos a tener afaxia, apraxia, agnosia, acalculia, ¿no? Funciones superiores. Eso va a estar afectado y sobre todo lo más común, ¿no? El ejemplo más común es el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer te va a llevar a compromiso de la parte cortical. En relación a la región subcortical, va a haber compromiso de los núcleos, de los ganglios basales como tal. Entonces, recuerden que los ganglios basales también ven lo que es el movimiento. Entonces, vamos a tener retardo psicomotor, movimientos anormales, alteración de las posturas, disartria, dependiendo de la zona, y depresión, ¿ya? Acá tenemos en la cabeza Parkinson y Parkinson Plus, VIH, acá tenemos las de tipo vasculares también y Huntington. Esta es la clasificación que utilizó el docente. Tenemos las degenerativas o primarias, las vasculares y las secundarias. Las degenerativas primarias, acá está lo que les he mencionado, corticales a la cabeza Alzheimer, subcorticales a la cabeza demencia por cuerpos de Lewy. Tenemos demencia por enfermedad de Pick y demencia frontotemporal. Las mixtas pueden ser Parkinson y Huntington. Vasculares, porque vamos a tener, acá está la de múltiples infartos que les había comentado, y las secundarias que pueden ser por intoxicaciones o demencias carenciales como el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B, B12 que habíamos comentado, ¿ya?
Para el diagnóstico es clínico, ¿ya? El diagnóstico va a ser clínico. Tenemos criterios de SM5 que se tienen que cumplir para yo decir, este paciente tiene demencia. ¿Qué test me va a servir? Recuerda que ningún test es definitivo, no te lleva al diagnóstico. Te orienta, quizás sí, pero ninguno, o sea, te dice, pucha, ya con este test yo sé que el paciente tiene tal cosa. No, te guía, ¿ya? Entonces acá podemos utilizar lo que es el mini mental test, que en su momento les comenté, en el cual, por ejemplo, preguntas al paciente acerca de si está LOTEP o no está LOTEP, si te está atendiendo o no te está atendiendo, fijaciones, o sea, evalúas lo que es la memoria, recuerdo diferido y evalúas bastante lo que es el lenguaje. El total es de 30. Si un paciente tiene menos de 27, el paciente puede significar dos cosas, que tiene un deterioro leve, un deterioro cognitivo leve, o que quizás tenga demencia. Entonces tú, y ahí depende de ti, con la clínica, que tú lo diferencies, ¿ya? O sea, puede pasar que por el mismo hecho del envejecimiento el paciente, pues ya no recuerda algunas cosas, ¿no? Pero he ahí tu chamba, ¿no? En la que tú tienes que definir, ¿no? ¿Es demencia o no es demencia? Sí. Acá tenemos los criterios de SM5, en los cuales básicamente son los siguientes, ¿no? Tiene que haber un deterioro cognitivo o más, en los cuales vamos a tener lenguaje, atención compleja, funciones ejecutivas, aprendizaje y memoria. O sea, uno de ellos tiene que tener, por ejemplo, si tu abuelito no recuerda nada, bueno, no es que no recuerda nada, se para olvidando y todo lo demás, ya tendrías un criterio, ¿no? Que sería el compromiso de la memoria, ¿ya? Em, ¿Qué más? Luego te dice dependencia de las actividades diarias. ¿Qué quiere decir actividades diarias? Que tú te bañes, que tú vayas a los servicios, que tú que puedas desplazarte solo. Esas son las actividades de vida diaria que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Que vaya al baño, que coma sola, que se peine, que se bañe. ¿Qué más? Que se desplace. Esas son actividades de vida diaria. Entonces, si el paciente antes no dependía de nada y ahora, pucha, hay la necesidad de acompañarlo al baño, significa que está teniendo dependencia. Hay una escala, la escala de Bartel, y entonces con eso tú puedes medir el grado de dependencia que tiene el paciente, ¿ya? Luego también hay que descartar que no haya delirium o trastorno del sensorio, es decir, que no lo estemos confundiendo con un cuadro infeccioso, ¿no? Porque a veces en los ancianitos, en los cuadros infecciosos o las alteraciones de tipo metabólicas o electrolíticas hacen que el paciente tenga delirio, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que no sea eso, ¿no? Por lo general el delirio, habíamos dicho que es agudo, ¿no? Es en días o inclusive en horas. Mientras que si estamos hablando de demencia es algo crónico, ¿ya? Tiene mucho tiempo, años inclusive, entonces ahí tenemos una gran diferencia. Y bueno, la otra razón o el otro criterio es que no explicamos esta enfermedad por otros trastornos mentales, ¿ya? Am, y bueno, adicionalmente, para yo decir que este paciente tiene Alzheimer, tiene que ser un inicio gradual y de deterioro cognitivo continuo. Por ejemplo, antes no se acordaba no sé, las cosas básicas, dónde dejaban las cosas, ya imaginemos, no se acuerda dónde dejó la mochila, no se acuerda dónde dejó las llaves, pero de un tiempo acá ya no se acuerda cómo se llaman sus hijos. Entonces, hay una diferencia abismal, ¿no? Porque se supone que eso es lo del tu nombre, tu edad, ¿no? Esos son recuerdos que tú tienes en tu memoria de largo plazo. Entonces, eso no, por general no te deberías olvidar, ¿no? Entonces, ahí hay un deterioro cognitivo continuo, ¿no? En esos dos ejemplos que les he mencionado. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Alzheimer. Eh, en lo que es factores de riesgo, tenemos la edad, y sobre todo si tienes familiares, el sexo femenino, traumas a nivel craneoencefálico, y eso influye en que tú tengas enfermedad de Alzheimer. No son factores de riesgo, no es que tengas esto sí o sí lo vas a tener, pero es un factor de riesgo. Epidemiología es la principal causa de demencia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Y sobre todo, el inicio de síntomas aproximadamente es a los 65 años. En lo que es fisiopatología, básicamente va a haber una degeneración progresiva de algunas secciones de las neuronas, ya, o sea, en algunas partes, sobre todo en la corteza, en el hipocampo,
en zonas prefrontal, no, sorry, frontal, temporal y parietal, ¿no? Zonas donde, pucha, vemos lo del lenguaje, vemos lo del aprendizaje, vemos lo del juicio, vemos bastantes cosas, ¿no? Por eso afecta en casi todo el paciente. Entonces, vamos a tener pérdidas de neuronas corticales, sobre todo el hipocampo. El hipocampo es lo que ve la memoria, entonces eso explicaría por qué ese paciente se olvida tanto, ¿no? Y sobre todo es que van a haber acúmulos de ovillos neurofibrilares a nivel del cerebro, al igual que placas seniles neurolíticas, ¿no? Básicamente, en pocas palabras, va a haber depósitos de sustancias dentro del cerebro de fibras amiloideas, todo lo demás, y eso va a influir, ¿no? En las distintas áreas que en la memoria, en el expresamiento, el juicio, el aprendizaje, todo, ¿ya? Y bueno, se ha notado que hay una disminución de la pérdida de acetilcolina, ¿ya? Entonces, ese dato es importante porque acorde a eso, tú le das los fármacos, ¿no? Y entonces tienes que incrementar lo de la acetilcolina, ¿sí? En lo que son manifestaciones clínicas, se puede dividir en periodos tempranos, moderados y severos, porque el lapso para que ocurra lo de la demencia aproximadamente es de 8 años a 10 años. Entonces es largo el progreso de la enfermedad. Es lento, ¿no? Es insidioso y lento. Y tiene por eso tres estadios, ¿no? Temprano, medio y tardío. En el temprano, como les había comentado, tiene errores puntuales de memoria, eso no se acuerda dónde con las cosas, a veces puede estar desorientado en tiempo, por ejemplo, uy, ¿qué día es este? Uy, ¿qué mes es este? ¿No? Entonces empieza así, y luego comienza a perder la memoria reciente, no tomó sus medicamentos, se olvidó las llaves, no sé, dejó, no ordenó su cama, y esto es algo que suele hacer el paciente, y tiene una conducta anormal. ¿Ya? En el estadio clínico ya empieza a estar desorientado en tiempo y espacio, ya no solamente tiempo, sino que ya no sabe dónde está, eh, se pierde en lugares familiares, o sea, pues se pierde realmente en tu misma casa o con familia, tiene afasia de comprensión, no te comprende las cosas, le hablas, no te entiende. eh, es decir, está comprometida el área de guardia, que en este caso tiene agnosis, afasias, apraxias, ya no sabe hacer las cosas que solía hacer antes, ¿no? Y deteriora el aprendizaje de cosas nuevas. Y por último, en el estadio final, que esto ya es muy severo, tiene pérdida de la capacidad de escribir, de copiar, pierde la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces no vas a saber cómo se llama, no vas a ver, o quizás sí, pero y por momentos, ¿no? A veces. Va a tener signos extrapiramidales, marcha torpe, postura encorvada, bradicinesia, ¿no? Entonces ya el paciente se olvida ya de muchas cosas, ¿no? Y bueno, adicionalmente vamos a tener más síntomas, ¿no? A nivel neuropsicológico va a haber compromiso de memoria corto en un primer estadio de corto plazo y luego en las causas, en las partes más severas de la enfermedad, memoria a largo plazo, ¿no? Se va a ver alterado. Luego tenemos los síntomas psiquiátricos, que el paciente puede tener alucinaciones o delusiones de persecución. En muchos de los casos dicen que le quieren robar sus cosas, que alguien está en contra suyo, ¿no? Entonces, o a veces hay algunos que se pueden deprimir o van a tener trastornos de sueño, apatía. Alteraciones del lenguaje, como les había comentado, afasia nominal, va a haber dificultad para reconocer los objetos, dificultad para el momento de planificar las cosas, y bueno, síntomas neurológicos como tal, va a haber compromisos extrapiramidales, clínica extrapiramidal, como les había comentado, rigidez, incapacidad de la marcha, etcétera. Eso es en relación de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Luego tienes la demencia de los cuerpos de Lewy y la demencia de Pi y la demencia musculares, ¿ya? La demencia de los cuerpos de Lewy básicamente es subcortical, como les había comentado. Hay compromiso subcortical. em, Estos cuerpos de Lewy van a estar diseminados en la corteza cerebral, presenta un poco de similitud con el Alzheimer y el Parkinson. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay deterioro de las neuronas corticales,
por acumulación de estas proteínas, ¿no? Que provoca deterioro en el citoplasma, como vemos en la parte de acá. La clínica, vamos a tener demencia, movimientos normales, pérdida de la memoria, atención, va a tener alucinaciones visuales, sensibilidad a neurolépticos, pérdida de conciencia, no explicativos, episodios sincopales, incontinencia urinaria. La clínica acá va a ser un poco distinta, va a tener alteraciones visuales, cosa que por ejemplo no tenía el de Alzheimer, y alteraciones en el movimiento desde un inicio, ¿no? Recuerden que en la última etapa recién del Alzheimer teníamos clínica de tipo extrapiramidal, ¿no? Y acá de una empieza con eso, ¿no? Va a tener rigidez, lentitud, movimientos, lentitud de los movimientos, temblor y alteración de la marcha, ¿no? Luego tenemos lo que es la falla de memoria, alucinaciones visuales, alteraciones en la capacidad visoespacial, ¿ya? En lo que es la demencia de pico, acá tiene algo más característico, es en pacientes jóvenes, ¿ya? En pacientes jóvenes no cursa con amnesia ni apraxias ni náuseas en las fases iniciales, ¿ya? Pese a ser una demencia cortical, porque habíamos dicho que las corticales son el Alzheimer y PIC, ¿cierto? Am, ¿Qué más? Esta es una demencia degenerativa subcortical, como les había comentado. Afecta a algunas áreas del cerebro, no todas. Va a haber atrofia cerebral progresiva, aparece en gente más joven. Va a haber alteraciones del comportamiento y del lenguaje, más no de la memoria, como habíamos visto en Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Va a tener incapacidad cognitiva, comportamiento compulsivo, cambios emocionales, estado anímico inadecuado, pérdida de memoria y problema con la higiene personal. En lo que es demencia vascular, como les había comentado, es originada por tener múltiples accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Quizás no tan grandes, quizás pequeñitos nomás, pero eso de todas maneras afecta, ¿no? Esto puede ser por hipertensión arterial, demencia, diabetes, tabaquismo, consumo de tóxicos, cocaína, como ya habíamos mencionado. Entonces, va a conllevar a que tenga múltiples ACVs chiquitos y eso a su vez conlleva una demencia vascular, ¿ya? Ya, básicamente sería eso, una pincelada nada más. Y bueno, muchachos, eso sería todo, básicamente.